Para que esa palanca gire, yo podría aplicar esta fuerza F sub Y, y de hacerlo, en el extremo, ¿cierto? Justamente a término de la palanca, aquí está el punto de giro, y el giro sería positivo o negativo. El giro sería positivo, el giro positivo, y ese momento sería de lo que habíamos hablado, igual a la distancia horizontal Rx por la magnitud de la fuerza Fy. Muy fácil. Esto es lo que nos informa el principio vectorial. Pero entre esta situación y esta situación hay una ligera diferencia. ¿Cuál es? Que aquí la fuerza está aplicada a término del vector de distancia r, mientras que para que esta analogía funcione, el vector de fuerza tendría que aplicarse a término del vector de la componente horizontal del vector de distancia, y no es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿será que hay una manera de que esta analogía se pueda verificar analíticamente, más allá de lo que nos informa el producto vectorial? Sí. Y probablemente lo hagamos el día lunes. Vamos a demostrar que cualquier fuerza va a provocar un momento respecto de un punto que va a ser igual independientemente de dónde sea el punto de aplicación, mientras la fuerza se mantenga alineada con su línea de acción. Eso es algo sofisticado, ¿cierto? Habíamos dicho que esta línea, que es infinita, de los dos lados del vector de fuerza, en la componente vertical, esa línea vertical en este caso, es la línea de acción del vector de fuerza F sub Y. Si es que yo desplazo esta fuerza a cualquier punto, pero mantengo la magnitud, mantengo el sentido, y el desplazamiento se da en la línea de acción del vector, el efecto de momento que tiene respecto de cualquier punto, en este caso respecto del punto A, va a ser el mismo. Entonces, mi interpretación, si es que eso es cierto, que todavía no les voy a les voy a demostrar el día lunes y martes. ¿Sí? Los que vienen el martes, si quieren, si no se aguantan, vengan el lunes y les explico todo. Pero a los de lunes les explico el lunes, a los de martes. Entonces, claro, esto va de la mano con lo que está informando el producto vectorial. Entonces, componente horizontal de distancia por componente vertical de fuerza me genera un momento positivo, si es que la distancia es positiva y el vector de fuerza es positivo. Vamos al siguiente término, RY Fx. Entonces, esta es la componente vertical del vector de distancia y esta es la componente horizontal del vector de fuerza. Nuevamente voy a dibujar la palanca vertical. Como si fuese un objeto físico, rígido, ¿sí?, que se va a accionar por la fuerza horizontal Fx, solo que la voy a transportar de tal manera que suene la fuerza. Solamente por la magnitud, porque ya tiene la dirección y el sentido de la flecha. Bien, entonces, si es que nuevamente este es el eje respecto del cual estoy calculando el momento, la componente de fuerza horizontal acciona un giro con la componente vertical
del vector de distancia. Si es que la distancia vertical es positiva y la fuerza en su componente horizontal es positiva, el giro sería positivo o negativo. Bueno, primero habría giro. Tengo la palanca. Tengo la palanca. Y empujo y provoca giro. ¿Y el giro sería positivo o negativo? Negativo. Entonces, el producto vectorial nos permite interpretar el efecto que tiene una fuerza respecto de un punto en lo que corresponde a giro o momento, descomponiendo primeramente el efecto de la fuerza horizontal con la distancia vertical Rx, Fy, y luego descomponiendo la fuerza y utilizando la componente, primeramente la componente vertical con la fuerza horizontal, que es esto, y luego la componente vertical del vector de distancia con la componente horizontal. Entonces, con esto ya no necesitamos tablas, no necesitamos esto, siempre y cuando el correctivo demuestre que yo puedo transportar la componente de fuerza verticalmente a que enganche la palanca horizontal del vector de distancia y también pueda transportar la componente de fuerza horizontal a término de la palanca vertical del vector de distancia y de esa manera establezco los giros. Entonces yo he desacoplado la relación vectorial que se daba a través de alfa, utilizando lo que había establecido a través del producto vectorial en una interpretación un poquito libre por el momento, física de lo que está informándome el producto vectorial. Entonces, es así como vamos a trabajar en adelante. Bueno, en el aporte tienen que hacer un par de cositas con el producto vectorial. El producto vectorial tiene que entenderse porque a través del producto vectorial vamos a demostrar precisamente esto, ¿no? De que yo puedo transportar esta fuerza verticalmente donde yo quiera, ¿sí? En este caso yo quiero llevarla al punto en donde tengo el término del vector de distancia horizontal para que se dé este enganche, ¿no es cierto? Y también la fuerza horizontal quiero llevarla para que se dé este enganche. Bien, entonces, claro, estas palancas son palancas virtuales, no existen, pero mi interpretación me permite alimentarlas pseudofísicamente. Bien, ¿tienen preguntas de esto o hacemos un par de ejemplos? Lo fácil que se vuelve esto. A ver, voy a borrar este de aquí. Fuerza 100 newtons, 30 grados. Aquí mismo voy a poner una fuerza de 60 newtons vertical. Luego voy a poner una fuerza por
Newtons también. A ver dónde nos pongo la fuerza. Esta fuerza va a ser de 80 newtons. Esto va a ser, vamos a ver, 60 grados. Y digamos que quiero establecer el momento respecto de este punto. Este punto lo voy a llamar punto A, B, C, D. Ese objeto, esa especie de barra continua, es la que permite la interacción mecánica de las fuerzas, y el punto de referencia respecto del cual voy a calcular el momento. Aplicamos una fuerza más aquí, de una vez, de 120 newtons, y este ángulo va a ser 75 grados. Y lo que quiero establecer es el momento provocado por todas estas fuerzas respecto del punto A. Bien, para establecer el momento provocado por todas estas fuerzas respecto del punto A, yo tengo que evaluar por aparte el efecto de cada fuerza, ¿sí?, considerando el vector de distancia entre el punto de referencia y el punto donde la fuerza se aplica. Entonces, pues me faltan las distancias. Vamos a hablar de 2 metros. Metros, 6 metros, ¿cuál me falta? Falta esta. También 6 metros. Esa es esa. Entonces, vamos a trabajar la primera fuerza, que se aplica en D, de 100 newtons a 30 grados. Vamos a trabajarlo un poco exhaustivamente para que se entienda lo que estamos haciendo, y luego vamos a desarrollar el resto de los momentos de una manera más ágil. Bien, entonces, a ver, fíjense, respecto del punto A, yo tengo un vector de distancia que es este, ¿no es cierto? Este es el vector de distancia entre el punto A y el punto B. Yo lo que quiero establecer es el momento generado por la fuerza de 100 newtons a 30 grados del horizontal aplicada en D respecto del punto A. Y no quiero utilizar ninguna de esas cosas. Quiero hacerlo directamente de una manera intuitiva. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a descomponer este vector en sus componentes horizontal y vertical. Entonces, aquí tendríamos que estas serían las dos componentes. Esta sería 86.6, ¿no es cierto? 6.7 newtons. Recuérdense que esa es 100 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 86.6 periódico. Y este sería 50 newtons. Entonces, el momento generado por esa fuerza de 100 newtons aplicada en D respecto del punto A sería
de distancia? Sí. Lo único que necesito es, a ver, primeramente voy a establecer el efecto que tiene la componente de fuerza vertical, para lo cual yo trazo una línea vertical que pasa por el vector, su componente vertical, ¿sí? Que es la línea de acción de la componente vertical, y luego trazo la palanca, ¿no es cierto? Esta es la palanca imaginaria. Entonces, ¿y la palanca imaginaria qué distancia tiene? 6 metros más 3 metros. Entonces sería 6 metros más 3 metros. Esa es la palanca horizontal. Y esa palanca horizontal se engancha con la componente de fuerza vertical de 50 newtons. Y ahora, una vez que ya enganché la distancia con la fuerza, busco establecer el sentido del momento. Digo, a ver, palanca horizontal de A a la línea de acción de fuerza vertical en D. Fuerza vertical que va hacia arriba, ¿qué giro provoca? Positivo, ¿no es cierto? Positivo. Vamos a la siguiente contribución. La siguiente contribución implica lanzar la palanca vertical desde A a la línea de acción de fuerza horizontal que actúa en D. Y claro, y esto se va, esta fuerza, esta componente de fuerza 86.7 se va a enganchar con la distancia vertical. Entonces, no sé si es positivo o negativo aquí, no sé cómo va a salir. Primero, la distancia es 2 metros más 6 metros. Esa es la palanca vertical de A a D. Y luego tengo, la fuerza es 86.67 newtons. Y veamos qué giro me provoca esto. Me provoca un giro positivo, ¿no es cierto? Ese giro positivo, digamos, ese giro horario, ¿no? Es giro negativo. Entonces, ya, eso ya está. Ahora, en el mismo sitio, tengo la suerte de tener otra fuerza. Una fuerza de 60 newtons vertical. Entonces, para esa fuerza vertical yo necesito la palanca horizontal. La palanca horizontal, ya habíamos dicho, es igual a 6 metros más 3 metros. Entonces, voy a ir aquí abajo. 6 metros más 3 metros. Eso va a engancharse con la componente de fuerza vertical de esta fuerza de 60 newtons, que es vertical, entonces 60 newtons. Ahora veamos, ¿es eso positivo o negativo? Palanca horizontal, fuerza vertical, giro horario, negativo. Yo pongo con color rojo porque nunca me olvido. Si no, yo lo pongo con rojo. Entonces ya está liquidado lo que ocurre en D. Ya. Paso al siguiente punto en donde tengo fuerzas. Hay que establecer un recorrido angular para ir buscando las fuerzas. Yo típicamente voy en sentido antihorario buscando las fuerzas. Entonces, de D me paso al punto B. Bien, entonces aquí tengo que el vector de fuerza de 80 newtons que actúa en B tiene dos componentes, la componente vertical que apunta hacia arriba, y fíjense, aquí ni siquiera me estoy preocupando de establecer el ángulo respecto del horizontal X positiva.
tedioso eso. Este vector que apunta diagonalmente de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda va a tener una componente positiva en Y y negativa en X, y así. Entonces, solamente me corresponde establecer los valores. Entonces, esto sería 80 multiplicado por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0.5. Entonces, esto va a ser 40 minutos. Y 80 multiplicado por el seno de 60 grados. Ahí sí, saquen la canción. ¿Sí? Sería 8 por 6, 48, 8 como 68, como 69, ¿cuántos? 69. 69 punto 69.3. Bien, entonces ya les compuse el vector de fuerza. Ahora me corresponde establecer el momento respecto de A. Entonces, el vector de distancia, fíjense, que va de A al punto B, es un vector vertical. Entonces, solo tiene una palanca vertical. Entonces tengo palanca vertical que se engancha con componente de fuerza horizontal. Entonces veamos, la palanca vertical tiene 2 metros. Esa es la siguiente línea. 2 metros. 2 metros multiplicado por 40 newtons. Y veamos, eso es positivo o negativo. Positivo. Bien. Ahora, no hay palanca horizontal, ¿no es cierto? Entonces, la palanca horizontal es la que se engancha con la fuerza vertical. La palanca vertical de 2 metros se engancha con la componente de fuerza vertical. No. Porque fíjese, esta fuerza solamente jala, no provoca giro. Entonces, para tener un momento, tengo que tener palanca perpendicular a la fuerza. Y aquí, al no tener una palanca horizontal entre A y B, no tener una componente de distancia horizontal, entonces la componente vertical de la fuerza de este vector de 80 newtons no genera nada, cero. Otra forma de decir es palanca horizontal 0 multiplicado por 69.3, 0. No se le considera. Entonces pongamos así, más 0 por 69.3 newtons. 0 metros, ¿no? Ya se quieren 0 más. Para que se acuerden por qué esa componente de fuerza no genera movimientos. Bien. ¿Perdón? Y ponemos lo que se genera en la palanca. Es que no, estos ya son momentos, o sea, estos no son, estos se va a tener que sumar totalmente. Entonces, sí, esto es provocado por componente horizontal de distancia con componente vertical de fuerza, pero esto se suma directamente a el efecto que tiene la componente vertical de distancia por la componente horizontal de la fuerza. Se suman directamente, son momentos directos. No entendí por qué es 0 metros. A ver, para componentes de fuerza vertical necesito palancas horizontales, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia horizontal entre A y B? Eventualmente ustedes ya van a desestimar ese término. Bien, entonces ya estamos con eso. Ahora, esta
está tendido el punto B. Vamos al punto A. En A tengo una fuerza. ¿Cuál es la distancia horizontal entre A y la fuerza? Cero. Una fuerza que se aplica en el punto de referencia provoca 0 momentos, ¿cierto? Palanca horizontal es 0, palanca vertical es 0. Esta fuerza de 120 newtons aplicada directamente en A no provoca momentos respecto de A. Rx es 0, Ry es 0. Entonces, independientemente de cómo se descomponga esta fuerza de 120 newtons, es en vertical y horizontal, independientemente. Fíjense. Esto va a ser algo así, ¿no es cierto? La distancia horizontal entre A y la componente de fuerza vertical, 0. La distancia vertical entre A y la componente de fuerza horizontal, 0. Genial. Si una fuerza pasa por el punto respecto del cual ustedes están calculando el giro, el momento es 0. Es como que, a ver, yo tengo aquí, este es el punto de giro, ¿no es cierto? Y aplico una fuerza aquí mismo, genera momento. No. Entonces, y en el caso de que utilizamos fuerzas como el anterior, no parte igual del punto cero. aquí. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, si es que la fuerza estuviese aquí, aplicada en el punto de referencia, una puesta R es 0. Porque aquí tengo una distancia entre el punto O y el punto donde se aplica la fuerza. Pero si la fuerza se aplicase directamente en O, la distancia R sería La fuerza, 0. no la distancia. R sería 0. Entonces, nos falta establecer, entonces, habíamos esto era D. Vamos de aquí para saber de dónde salen las cosas, ¿no? Esto es D, esto también es D, ¿no es cierto? Esto es B, A es 0, vamos a C. La fuerza en C. Bueno, la fuerza en C se puede descomponer en una componente horizontal que va a ser igual a 100 newtons multiplicado por el coseno de 45 grados, que es .707, entonces sería 70.7 newtons, y la componente vertical también va a ser igual a 70.7 newtons. Bien, entonces de A trazo las componentes de las palancas, ¿no es cierto? Respecto de A. Entonces, la palanca horizontal sería esta, ¿no es cierto? Horizontal a la componente de fuerza vertical. Entonces tengo la distancia horizontal es 6 metros. La componente de fuerza vertical, fíjense, aquí esta componente imaginariamente se desplaza para que enganche la palanca, ¿no es cierto? Entonces sería 6 metros multiplicado por 70.7 newtons. ¿Y ese giro es positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? Es horario. Luego tengo la palanca de fuerza, la palanca de distancia vertical, que es esta. Son 2 metros. Que se engancharía con la componente de fuerza horizontal. Fíjense en esta componente. Es como que aquí tengo un hilito que le jala, ¿no es cierto? ¿Cómo se me jala? Así me imaginaba yo cuando era alumno. Mira que tenía imaginación. ¿Cómo es que esto se da?
Y les aseguro que en MIT los profesores no son tan pacientes. Les explican una vez y se acabó el asunto. Uno tiene que imaginarse cómo hacer las cosas. Bien, entonces tenemos 2 metros por 70.7 minutos. Y el giro aquí sería palanca vertical, eje de giro, fuerza horizontal, giro ¿qué? Negativo, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora sí, el momento respecto de A va a ser igual a la suma de todo esto. Entonces vamos a ir recogiendo las cantidades. Entonces sería 9 por 50, 450. Positivo. 2 y 6, 8. 8 por 86.6. 692.8. Luego tengo menos 6 y 3, 9 por 60, 540. Luego tengo que sería 2 por 40, 80. 0. Vamos a hacer, no le chorreamos a 6 por 70.7. 420.42. 424. Menos 424.2. Y luego menos 2 por 70.7. No me atrevo a saber. 100. ¿Cuánto es? 141. Y esto tiene unidades de newtons metro. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? Menos 1268.96. 1200. Menos 1968.96. Punto 96. Newtons metro. Entonces, fíjense, el efecto neto o el efecto total de giro o de momento mecánico provocado por estas fuerzas respecto del punto A es igual a 1268.96 negativo. Entonces, esta cosa quiere girar en sentido horario. ¿Está? Entonces, tienen 3 opciones para calcular los momentos. La fórmula tradicional, el producto vectorial o esto que es una interpretación física intuitiva del producto vectorial, pero que a mí me parece que nos acerca conceptualmente a lo que está ocurriendo. Esto es un poco como trabajar con instrumentos, ¿cierto? Instrumentalmente esto me da los resultados. Está bien, puedo hacerlo de esta manera, puedo trabajar con una tabla, como hice la clase pasada, pero de a poco ustedes van a ver que es más conveniente trabajar directamente sobre, digamos, la descripción física del sistema de fuerzas. ¿Ahí está? Muy bien. ¿Perdón? La fuerza que se ejerce directamente al punto A No genera giro. Es 0 por la componente horizontal, 0 por la componente vertical, 0. Entonces se queda así. Fíjense. A ver, algo que está implícito en lo que nos viene haciendo es que los momentos se suman, igual que las fuerzas. En nuestro caso,
Los momentos son vectores que están orientados perpendicularmente al plano en el que se encuentra el vector de distancia y el vector de fuerza. El vector de distancia y el vector de fuerza está en el plano del pizarrón, por tanto, los vectores de momento o salen o entran en el pizarrón. Entonces, este momento estaría siendo bueno. Es un giro que apunta. Yo enrollo los dedos de la mano derecha, ¿sí?, en la dirección del giro, en la dirección angular del giro, en el sentido angular del giro, y el sentido, la orientación del dedo pulgar me da el sentido del vector de momento. Entonces, tengan en cuenta que, a pesar de que, fíjense, aquí estamos sumando los momentos como si fuesen cantidades escalares, en realidad son cantidades vectoriales, solamente que en nuestro caso todas tienen la misma dirección. Los sentidos pueden cambiar, pueden ir dentro del pizarrón o pueden salir del pizarrón, pero se suman escalarmente. Bien, ya, tan. Se acabó el tema de momentos. Entonces, qué maravilla. Tengo 40 minutos, tenemos 15 minutos. Tengo 15 minutos para hacer una cantidad de demostraciones matemáticas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar dos definiciones que son necesarias para que ustedes puedan resolver los ejercicios de la corte. La una, algo que ya estamos, digamos, trabajando, más allá de la definición, y es el efecto que tiene una fuerza, ¿sí?, respecto a un punto. Digamos que tengo una palanca horizontal, un vector rígido, y tengo un punto de referencia, punto A. Yo voy a aplicar una fuerza, y la fuerza va a actuar precisamente en A. Y para simplificar la cosa, la fuerza va a ser vertical. Entonces, respecto de A, en lo que corresponde a A, la fuerza no provoca giro, ¿no es cierto? Lo único que provocaría es arrastre, desplazamiento. Porque respecto de A, la fuerza no genera giro, al estar aplicada directamente en A. Entonces, el momento provocado por la fuerza F respecto de A es 0. Bien, ahora, yo voy a desplazar esta fuerza y le voy a desplazar al punto B a una distancia horizontal, llamémosle R, simplemente R. Y voy a aplicar la misma fuerza, F. Bien. Respecto de A, el momento ya no va a ser igual a 0, ¿no es cierto? El momento respecto de A provocado por la fuerza aplicada en B va a ser igual a R multiplicado por F, componente horizontal, ¿no es cierto?, de distancia. Distancia horizontal, fuerza vertical. Llamamos así. Giro antihorario positivo. Ahora, ¿será que la fuerza sigue provocando arrastre? También. O sea, la fuerza
si aplico una fuerza directamente en el punto A, respecto de A solamente provoco arrastre. Pero si aplico la fuerza en el extremo, provoco dos cosas: arrastre, digamos, y momento, las dos cosas. Entonces, el efecto que tiene esta fuerza, F, cuando no actúa directamente en A, es una combinación de momento y arrastre. Ahora, digamos que yo quiero engañar al punto A y quiero transportar la fuerza de nuevo a A. ¿Por qué? La fuerza está actuando en B, pero yo le voy a transportar nuevamente al punto A. Cuando la fuerza actuaba en B, el punto A sentía el giro y el arrastre. Ahora que nuevamente está en A, solamente el arrastre. ¿Qué necesito para que el punto A no se dé cuenta que le he desplazado la fuerza? Le podría aplicar un giro directamente. Y ese giro sería R multiplicado por F. Claro, punto A no haría diferencia de tener la fuerza aplicada en A con el momento R multiplicado por F que tener la fuerza aplicada en B sin momento externo aplicado. Eso es. Entonces, hay ejercicios en el aporte que les solicita transportar una fuerza de un lugar a otro. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, la fuerza se transporta, pero se tiene que transportar con el momento que la fuerza genera respecto del punto al que le voy a transportar cuando actúa en el punto del cual le voy a transportar. Entonces veamos un ejemplo un poquito más complejo. No sé qué deben estar pensados en 1.100 pesos, pero 100 mililitros. Cuatro pies, dos pies, esto sería cuatro pies. Dos pies, cuatro pies, tres pies, dos pies. Bien, entonces, ahora lo que quiero es transportar la fuerza de 1000 libras aplicada en B. 45 grados, esa fuerza de 1000 libras aplicada en B al punto A. Bueno, simplemente transporto la fuerza así, ¿no es cierto? 1000 libras es la primera parte. Simplemente tomo la fuerza de B y le llevo a A. Pero para hacerlo y tener un sistema equivalente respecto de A, tengo que también llevarme el momento generado por la fuerza aplicada en B respecto de A. El momento respecto de A de la fuerza que estoy transportando. Entonces, calculemos ese momento.
Bueno, descompongo esta cosa en su componente vertical y componente horizontal. ¿Sí? Este ya más rápido. 1000 multiplicado por el seno de 45 grados, que es 70.7, me da, esto sería 707, así dejémoslo, libras. Y esto también va a ser 707. Directamente ya tengo que la componente horizontal de la fuerza es positiva, la componente vertical de la fuerza es negativa. Bien, ahora voy a calcular el momento respecto de A generado por esta fuerza. Entonces eso va a ser igual. Desde A lanzo la palanca horizontal. La palanca horizontal tiene una dimensión de 5 pies. 5 pies. Se engancha con 707 libras. Y ese enganche provocaría un giro horario que sería negativo. Primera parte. Luego lanzo la palanca vertical. La palanca vertical tiene una dimensión de 4 pies. Esto se engancha con la componente de fuerza horizontal, que también es 707 newtons. Digamos, perdón. Y el giro también es negativo. ¿Cómo se conectan ahí, Víctor? Desde el punto A, ¿no es cierto? La palanca es vertical al punto B. ¿Sí? Del punto A al punto B verticalmente tengo 4 pies. La componente de fuerza horizontal le jala con un hilito, ¿no? Pero si no hay una conexión, no se tendría que tener en cuenta la distancia. ¿Perdón? Si no se tiene una conexión como en el anterior, que era una palanca, no hay que agarrar la distancia de abajo. Si no se tiene una conexión mecánica, O sea, no por un tuito, una parte de metal. no entiendo. No entiendo la pregunta. En el ejercicio anterior teníamos el esqueleto, digamos, mecánico, y hacíamos el riquito porque estaba tal cual en el esqueleto. Sí. Pero ahí estaría en el aire, no se tomaría en cuenta la No distancia. importa que esté en ley. Yo puedo calcular momentos de una fuerza que pasa en el espacio y después de un punto en el espacio también. Lo que podría darse es que ese sería un momento tácito, que no es un momento mecánico, no es un momento que, fíjate, para que esta fuerza de 1000 libras actuando en B, ¿no es cierto? Aplicada en B, actúe en A, es necesario tener algún sistema que enlace mecánicamente A y B. En este caso tenemos esta barra. Pero luego los vectores de distancia van directamente de A a B y en sus componentes van de A horizontalmente en 5 pies y de A verticalmente en 4 pies. Ok, claro, podríamos Porque, poner el 5. o sea, el vector de distancia es este. Y está en la E. Claro, lo que yo también era que nunca se conectaban por la dirección de las fuerzas y pensaban que había que sumar el 5 a los 707. Sí, directamente. Entonces, esto sería, ¿cuánto sale esto? 9 por 707, ¿cuánto sale eso? Menos. Por 7, 63, llevo 6, 9 por 0, 6, 9 por 7. ¿Cuánto? Menos 6.363. Menos 6.363 libras, pies o pies libres. En inglés es
10 libras, pero en castellano es honorema, libras, pies. Bien, entonces, elimino la fuerza en B, la transporto al punto A, pero adicionalmente aplico un momento de 6.663 libras-pie negativas. Y el efecto mecánico es el mismo. Transportar una fuerza de un lugar a otro implica llevarse la fuerza y también aplicar el momento que esa fuerza genera respecto del punto al cual lo voy a llevar cuando actúa en el punto del cual estoy. Entonces, eso es relativamente fácil. Hay un par de ejercicios que les van a exigir pensar en lo que se está haciendo. Y voy a terminar con esto antes de la prueba. ¿Cómo genero un momento? ¿Cómo genero un giro? Yo puedo generar fuerzas, ¿cierto? Pero ¿cómo genero un giro? ¿Cómo se hace? Mecánicamente. Aplicando un... ¿Y cómo genero? A ver, si quiero aplicar un giro puro, que también se conoce como, a ver, al giro puro se le conoce, o el momento, se le conoce como un par de fuerzas. A ver, aquí estoy aplicando un giro para que la tiza gire. Si es que vemos la tiza, es la tiza, ¿cierto? Para que la tiza gire, digamos en sentido antihorario, con mis dedos yo tendría que aplicarle una fuerza horizontal aquí y otra fuerza horizontal acá, ¿no es cierto? El dedo superior jala hacia la izquierda, el dedo inferior empuja hacia la derecha. Fíjense, si es que esta fuerza tiene magnitud F y esta fuerza tiene magnitud F, primeramente las fuerzas son paralelas, son horizontales en este caso. Entonces, para todo el sistema, sumatoria de las fuerzas en X iguales a 0, que serían iguales a menos F más F. ¿Cómo? O sea, la sumatoria de las fuerzas horizontales son iguales a 0. Más F menos F. Sumatoria de las fuerzas verticales son iguales a 0 en las fuerzas verticales. Ahora, si yo me ubico en la línea de acción de una de las dos fuerzas, vamos a esta fuerza, aquí, yo voy a tener una distancia vertical D. Las fuerzas son horizontales, la distancia D es perpendicular a las fuerzas. Digo, la sumatoria de los momentos, llevémosle a este punto, el punto O, sería igual a esta fuerza no genera momentos, ¿cierto? Porque pasa por O. La que genera momentos es la fuerza que está por encima, cuya magnitud es F y se ubica a una distancia fuerza horizontal, distancia vertical D multiplicado por F. Y el momento es antihorario, entonces es positivo. Bien, voy a hacer lo siguiente. Si repito el cálculo y me ubico en el punto O', precisamente en la línea de acción de la fuerza que apunta hacia la izquierda, calculo momentos
respecto del punto O', y tendría distancia vertical. Recuerden que la distancia puede ser positiva o negativa, va a secas. Distancia vertical por magnitud de fuerza horizontal. El signo del giro está dado por cómo va a darse la rotación. Respecto del punto O', una distancia, una palanca vertical hacia abajo con una fuerza horizontal hacia la derecha provoca un giro antihorario que es positivo. Me voy a poner una distancia adicional L. El momento respecto del punto O doble prima. Ahora voy a calcular el momento respecto de este punto. Tendría distancia vertical L multiplicado por F, momento negativo. Luego tengo distancia vertical L más D distancia total se engancha con la fuerza horizontal F, generando un momento positivo, y esto va a ser igual a menos L por F más L por F más D por F. Fíjense, parece que no importa el punto respecto del cual yo calcule el momento, la respuesta va a ser siempre la misma. Y en efecto, a este sistema de fuerzas paralelas de la misma magnitud, pero sentidos opuestos, este es de sentido negativo, este es de sentido positivo, distanciadas perpendicularmente en D, se le conoce como un par o un momento par. Y el momento que generan estas dos fuerzas va a ser igual a la magnitud que tienen las fuerzas F multiplicada por la distancia perpendicular que existe entre las dos fuerzas. Y claro, el sentido del giro me va a dar el signo del par. En este caso el par es positivo. Y es así como se genera un momento. Un momento no se puede generar sino a través de dos fuerzas. Si yo aplico una fuerza en este extremo, esto quiere girar respecto de este punto. Para evitar de que se dé el giro, yo tendría que necesito la mitad del par y con la fuerza. No dejes que se caiga. Aplico la fuerza de girar y aplico la fuerza aquí abajo y tú hacia dónde se va a ir. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza en este punto es hacia arriba, la fuerza en este punto es hacia abajo. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud. La una es vertical hacia arriba, la otra es vertical hacia abajo, ¿cierto? Y entre las dos fuerzas contrarrestan el giro provocado por la fuerza que se aplica en el extremo. Lo mismo ocurre con este vértice. Este vértice provoca una fuerza, genera una fuerza de reacción verticalmente hacia arriba, que va a tener la misma magnitud que la fuerza con la que yo aplasto